Soy Sergio Guerra y esto es Diálogos Judiciales. Sean bienvenidos a este programa que tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación al caso concreto. Los invito a que nos sigan en redes sociales y estén al pendiente de toda la programación que Diálogos Judiciales tiene para ti. Recuerden, estamos transmitiendo desde Canal 28, la televisión inteligente. En esta ocasión vamos a hablar un tema muy interesante relacionado con la responsabilidad internacional del Estado mexicano y los tribunales internacionales. Para conocer más sobre nuestra invitada, te invito a ver este video. Carolina González Pineda es maestra en Derecho Internacional y doctora en Políticas Públicas. Actualmente es profesora de Derecho Internacional Público y Política Exterior Mexicana de la Universidad de Monterrey. Colabora con el Instituto de Investigación Jurídica y Docencia de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y la Universidad del Salvador. Es consultora independiente en proyectos de investigación con organismos internacionales y de integración regional. Sus áreas de interés son Derecho Internacional, Política Exterior y Género. Participa además en proyectos de difusión de la investigación de estudiantes y de ética de investigación. Y bueno, pues estamos con la doctora Carolina González Pineda, a quien saludo con mucho gusto y agradezco que haya aceptado la invitación a este programa. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias y gracias por invitarme, sobre todo para hablar de este tema. Sí, realmente me parece que es un tema actual, es un tema que tiene algunas vertientes importantes por comentar y bueno, ¿qué le parece si en esta ocasión pues lo hacemos y a través del diálogo comentamos sobre sus puntos principales? Doctora, ¿por qué se puede decir que México tiene responsabilidad internacional? Mira, la responsabilidad internacional se deriva primero de la participación del país en la comunidad internacional. Cuando un Estado se involucra en la comunidad internacional, tiene también que asumir las reglas de la comunidad, las reglas que puedan estar contenidas en tratados internacionales, en la costumbre internacional o bien que son parte del jus cogens. En el caso de los tratados internacionales, el país ratifica un tratado. Hay todo un proceso formal donde negocias o ves de la existencia de un tratado, qué te interesa, qué aspectos coinciden con las necesidades del país, qué aspectos coinciden con los puntos que necesita México para generar desarrollo, para cooperar en algún tema y a partir de eso toma una decisión. Es una decisión soberana de voy a ratificar este tratado. Entonces tenemos una parte donde el presidente va, negocia, firma y luego lo pasa al Senado y el Senado hace el proceso de ratificación. Entonces estamos hablando que en el caso de los tratados internacionales hay un comportamiento formal, un comportamiento donde no puedes decir yo no sabía que tenía esa obligación, donde no puedes asumir que no tienes por qué cumplir esa obligación porque la estás retomando del planteamiento completo de la comunidad internacional lo que necesitas. Entonces, México ratifica una obligación y normalmente en derecho sabemos que frente a una obligación hay un derecho. Así es. Entonces, estamos asumiendo que sea un tratado bilateral, sea un tratado con una organización internacional en ámbitos multilaterales, van a haber otros estados que ingresan en una relación jurídica con México. Si México incumple con su obligación, se le causa una afectación a otro estado. Muy bien. Que sería lo mismo si otro estado incumple con su obligación y se le causa una afectación a México. Entonces, a partir de eso, se crean estas reglas del cumplimiento. Existe la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que te va diciendo, a partir de este momento se crea la obligación y luego tienes posibilidades. Si tú no puedes cumplir con una obligación, si las circunstancias cambian y ya no puedes, no es que no quieras cumplirla, sino que no existe la posibilidad física de cumplir tu obligación, por ejemplo. O bien ya no tienes un interés en el tratado completo, tienes opciones.
Tú decides en qué momento ratificas, tú decides si no estás de acuerdo con una de las disposiciones, no tienes un problema con el tratado completo, tienes un problema con una de las disposiciones. Entonces tienes la posibilidad de hacer una reserva a ese tratado, y la reserva es precisamente decir esto, de todas las normas, de todos los artículos que están aquí, sí, este artículo no me gustan, entonces no los voy a cumplir, y te lo digo de entrada. Te lo digo desde un principio, sí, para que quienes son parte de ese tratado sepan que yo no voy a cumplir esos acuerdos, esos artículos, nunca. Además de eso, si a mí no me gusta el tratado completo, yo lo puedo denunciar, que es retirarme del tratado. Entonces, existen circunstancias que me van a permitir no cumplir con una obligación de forma legítima. Cuando yo decido no cumplir con una obligación que está contenida en un tratado, pero sí, no lo estoy haciendo a partir de la existencia de una reserva, no lo estoy haciendo porque denuncié, simplemente en un momento determinado no quiero cumplir con esa obligación, entonces estoy incumpliendo, y eso generaría responsabilidad internacional del Estado. Además de los tratados internacionales, puede suceder que el incumplimiento sea producto de obligaciones que están en la costumbre internacional. Y esto es probablemente una de las diferencias más importantes del derecho doméstico frente al derecho internacional, porque en el derecho doméstico la costumbre va a estar supeditada a las leyes. Así es. Es más, o sea, si la ley dice que si la ley no reconoce la costumbre no es fuente del derecho. En el derecho internacional, la costumbre es la principal fuente del derecho. La costumbre es la que determina, es más, en los tratados internacionales lo que tú ves es la codificación de la costumbre. Los patrones generales de comportamiento, los estados los discuten, los analizan y van retomando de la costumbre lo que consideran más adecuado. Y a partir de eso, tú comienzas a actuar y comienzas a aceptar determinado comportamiento. En la medida que tú tienes una costumbre internacional o aceptas una costumbre que ha sido establecida por la comunidad internacional, esa costumbre se vuelve obligatoria. Y tú no puedes decidir un día, este patrón de comportamiento que vengo haciendo desde el inicio de la vida independiente de México, hoy ya no lo quiero hacer, porque he generado una obligación y un derecho. Entonces, en el momento en el que yo dejo de actuar de determinada manera, también estoy generando responsabilidad. Claro. El último escenario que tenemos es el del jus cogens. El jus cogens es el núcleo del derecho internacional público. Es el conjunto de normas imperativas que no admiten contrario. Y ahí encontramos la soberanía, encontramos los derechos humanos, encontramos la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, que justo ahora está en boca de todo el mundo, sí, por el caso de Rusia y Ucrania. Claro. Entonces, existe una serie de normas que, aunque tú no las hayas ratificado, aunque tú no practiques comportamientos que están vinculados con, no las puedes no cumplir. Entonces, a partir de la violación de tratados internacionales, costumbre internacional o del jus cogens, un Estado puede tener responsabilidad internacional. Y otro punto que es relevante es algo que se llama el principio del consenso, porque no toda la costumbre internacional es obligatoria para un país, tiene que ser tu costumbre, tú tienes que haberla aceptado, tú tienes que haberlo hecho. Entonces, por ejemplo, tenemos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad que uno consideraría técnicamente que van a tener un impacto en todos los países. Sin embargo, esa es costumbre. Lo que están haciendo es retomar la costumbre de todos los países del mundo y comenzar a unificarla. Si yo, aunque pertenezca a las Naciones Unidas, sea miembro activo del Consejo de Seguridad, si esa costumbre, esa práctica internacional, no la reconozco como propia, no la tengo que cumplir, porque no está contenida en un tratado, está contenida en una resolución, y me están diciendo, esta es la práctica que a partir de criterios o a partir de la debida diligencia retomamos de lo que hace Alemania, de lo que hace Japón, Nueva Zelanda, de lo que hace Tombuctú, o sea, sí, retomamos esa práctica y te estamos diciendo esas son como las mejores prácticas internacionales, pero no es mi práctica. Entonces, como no existe una obligatoriedad de asumir costumbre que no es mía, yo puedo decir que no. Por eso es que cuando un Estado
firma un tratado, va y acepta un compromiso internacional. Y estamos hablando desde una declaración general hasta los objetivos de desarrollo sostenible. En el momento en el que yo digo, sabes que sí lo voy a hacer, voy a aceptar ese comportamiento, comienzan a haber, no obligaciones directas, pero sí comienzan a generarse ciertas, como un estado de vinculación con el derecho internacional público, porque es tu decisión ser parte de, y eso es lo más importante de todo esto, es una decisión soberana. Qué interesante lo que comenta, creo que han resaltado varios puntos importantes en el sentido de que los estados, hablando país, de alguna manera, tienen una práctica reiterada de acciones, o en su caso omisiones, conducta en general, y eso genera la costumbre es propia. Entonces, no es correcto afirmar que solamente la responsabilidad internacional del Estado derivaría del incumplimiento a un tratado internacional, sino que la responsabilidad internacional del Estado derivaría de la costumbre que ha generado frente a acciones o omisiones reiteradas, pero en particular, ¿quién califica esa costumbre? Estamos acostumbrados al derecho doméstico de que necesitamos encontrar codificado, regulado eso, pero me parece que lo que mencionaba en el sentido de que hay resoluciones, hay recomendaciones, ¿de quién? Los organismos internacionales que surgen a partir de tratados. Cuando al Estado le interesa algo y encuentra un nicho en el derecho internacional, se vincula con. Entonces, de pronto tú decides, allá por 1948, ser parte de las Naciones Unidas. En 1995 decides ser parte de la Organización Mundial del Comercio. De pronto, a partir de la creación de los comités de las Naciones Unidas para prevenir determinados tipos de discriminación, tú has ratificado convenciones y demás. Entonces, dentro de la actividad de estos organismos internacionales y dependiendo obviamente de sus competencias, pueden hacer evaluaciones o especies de auditorías de la actividad del Estado. Y de pronto te dicen, asumiendo que son resoluciones directas para México, no resoluciones generales, sino que México viene con nombre y apellido en un informe, resolución, observación o lo que sea. Entonces, hacen una evaluación precisamente de determinadas políticas. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, la CEDAW, determina si los informes que los presidentes le envían, donde se detallan las políticas, las acciones y demás, corresponden o no con lo que dice la convención. Entonces, a partir de eso, se hace una evaluación y se le envía un informe al país donde viene punto por punto, en términos muy educados, muy diplomáticos, donde reconozco que tiene 55 millones de leyes, pero eso no alcanza. Entonces, y te lo comienzan a explicar y te comienzan a decir, tú tienes una obligación con la convención dice que no debes tal cosa, pero no te va a decir cómo llegar a esos puntos o no va a ahondar porque no es la finalidad de la convención. No abarca puntos específicos. Y doctora, disculpe que la interrumpe, ¿qué le parece si en el siguiente bloque nos comenta exactamente de casos en donde, por ejemplo, México ha estado sujeto a ese escrutinio internacional o a esa mirada de organismos internacionales y si en su caso existen resoluciones que hayan vinculado al país como Estado mexicano? Y bueno, pues yo los invito para que sigan con nosotros en Diálogos Judiciales. Recuerden que estamos en el canal 28, la televisión inteligente. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Los invito para que nos sigan en redes sociales y estén al pendiente de toda la programación que Diálogos Judiciales tienen para ti y la compartas, les des like y bueno, estés interesado en lo que tenemos para ti todos los días. Y bueno, recuerden que estamos con la doctora Carolina González Pineda. Ella nos está platicando acerca de la responsabilidad internacional del Estado y los tribunales internacionales. Estamos situados en aspectos importantes en donde influye
diversos factores para que un Estado, en este caso México, tenga responsabilidad internacional. Y nos comentaba, doctora, acerca de la influencia que tienen los organismos internacionales, esa facultad revisora de prácticamente hacer un checklist, de verificar si exactamente se cumplen con acuerdos internacionales, y sobre todo la costumbre, que pues representa un factor interesante para analizar. Pero, doctora, ¿qué le parece si en este bloque hablamos exclusivamente de la responsabilidad internacional y la Corte Internacional de Justicia? Hay casos contra México, México ha demandado a algún estado. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Mira, la Corte Internacional de Justicia es el tribunal de derecho internacional no especializado más importante que existe. Y aquí es necesario señalar que México es un actor internacional que juega según las reglas del derecho internacional público. Los principios básicos, sigue al pie de la letra la Carta de las Naciones Unidas. México no es un país conflictivo. México es un país que, si vemos el panorama internacional general, cumple con sus obligaciones, respeta el derecho internacional público. En el caso de la Corte Internacional de Justicia hay un caso que fue presentado por México demandando a Estados Unidos por el cumplimiento de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, puntualmente la notificación consular. En Estados Unidos, en Texas principalmente, con la pena de muerte, habían 51 casos, todavía hay algunos vigentes, 51 casos de personas de origen mexicano que estaban condenadas a la pena de muerte por diversos delitos. Obviamente todos dentro de la categoría de pena capital. Sin embargo, no se les dio la asistencia consular en el momento oportuno. El artículo 36 y el artículo 5 de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares señalan que la notificación consular y la protección consular deben estar presentes durante el proceso. Y hay una palabra o dos palabras que generan todo el conflicto y es sin dilación. ¿Qué implica sin dilación? Ya en 1999 México le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interpretara ese artículo y que dijera qué implicaba el sin dilación. Y ya la Corte Interamericana había dicho precisamente que al ser parte del debido proceso debía estar desde el inicio mismo de la detención de la persona. En el caso concreto, la Corte Internacional de Justicia, la Corte de la Haya, no se enfoca en sí en derechos humanos, no es esa la finalidad, es la interpretación de las disposiciones y cómo dos países pueden entender una palabra, una frase con significados diferentes. Así es. De todos los casos, hubieron 3 que la Corte dijo, ¿sabes qué? En estos 3 casos no se incumplió esta parte de sin dilación porque sí tuvieron asistencia consular. El problema es que no tuvieron acceso a apelación y otras cosas. Doctora, y disculpe que le interrumpe, ¿qué podemos entender por asistencia consular? Usted nos ha dicho ahorita que en 1999 la Corte se pronunció sobre esa inmediatez de la asistencia, pero ¿qué implica? Que a una persona que la detengan de origen extranjero en un país que no es el suyo, ¿qué hace el Estado para...? Mira, una de las principales funciones de los consulados es la protección de las personas del origen del país. Y en el caso de México, la protección de la diáspora mexicana ha sido un eje central de la política exterior, de las actividades del Estado, de toda la política migratoria de México. El principal punto es la protección consular. ¿Qué implica la protección consular? Que las autoridades consulares o diplomáticas, si no hubiera un consulado cerca, puedan proteger los intereses de una persona de origen mexicano frente a autoridades de Estados Unidos. Una de las formas de hacer protección consular es la notificación consular, que es una obligación que tienen todos los países, que implica que en el momento en el que tú detienes a una persona extranjera, tienes que notificar a su consulado para que el consulado pueda proteger a esa persona en diferentes formas, ya sea con asistencia judicial o a veces por el idioma, diferentes formas puede adoptar, pero necesitas. Es como cuando detienes a alguien y le dices que le estás deteniendo y le lees sus derechos. Uno de sus derechos es la notificación consular y le corresponde a las autoridades que están haciendo la detención notificar al consulado. Y es lo que no pasó en estos 51 casos.
Pero No eso de deriva forma- de la convención, ¿verdad? Es una obligación internacional que en este caso aceptó Estados Unidos, el país vecino, y no lo hizo. Y no lo hizo, sobre todo por esto de sin dilación. ¿Qué es sin dilación? Porque para México sin dilación es en el momento, precisamente porque es un derecho humano del que Así estamos es. hablando. Estados Unidos hablaba que a la larga tuvieron Comunicaciones. comunicación con el consulado, pero no fue en el momento. Entonces, Muy bien. México presenta el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la Corte reconoce que México tiene un reclamo válido, porque la obligación que tiene Estados Unidos le está generando una afectación, y aquí lo importante es, no le está generando una afectación a una persona, más allá de que las 51 personas son importantes, le está causando una afectación a México Estado, a México país, Claro. porque la obligación Estados Unidos la tiene con México. Entonces, al existir este incumplimiento, la Corte determina que Estados Unidos tiene responsabilidad internacional y le pide que ponga en orden que al haberse generado una afectación en términos del proceso, Sí. se vuelvan a hacer esos procedimientos judiciales, vuelvan a dictarse sentencia para que ahora sí, con la asesoría judicial debida, sacando las pruebas que se hubieran generado sin, o sea, todo lo que implica el debido proceso, eso es lo que le pide la Corte. En términos muy sencillos de sin dilación era automático, en el momento, no es más tarde, probablemente mañana, en un ratito, Sí. es directo. Desde el momento de la detención. Pues qué interesante saber que ganamos un caso en una corte internacional como un país, México, contra Estados Unidos, pero me gustaría saber qué papel asumió Estados Unidos, el país vecino en este caso. ¿Se cumplió? ¿Qué pasó con estas personas que estaban detenidas? Pasaron varias cosas. La primera es que hay un protocolo facultativo que hace que la Corte pueda conocer de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y Estados Unidos lo denunció y se retiró, de tal manera que la Corte ya no puede ver temas consulares de esa convención con Estados Unidos. Eso fue lo primero que pasó. Lo segundo que ocurrió es que el tribunal en Estados Unidos, en Texas, emitió una sentencia donde decía que no desconoce la obligación internacional. Sin embargo, para que una norma internacional en Estados Unidos, de acuerdo con el sistema jurídico del common law, que es el que pertenece a Estados Unidos, se vuelva obligatoria, tiene que haber sido incorporada dentro de una ley, que es el proceso Estados Unidos. de Estados Unidos. Y no estaba. Y no estaba. Porque, y eso es parte de cómo tú en la comunidad internacional te vinculas con países que tienen filosofías diferentes. México pertenece al derecho civil, Estados Unidos pertenece al common law. El sistema de incorporación de obligaciones internacionales en el derecho civil es automática a partir de la ratificación. Yo ratifico un tratado, es parte del sistema jurídico, y tengo el artículo 133 de la Constitución que dice que tengo que respetarlo, y que está la Constitución, derechos humanos y luego todos los demás tratados internacionales. Es como un paquete de legislación nacional, que es derecho doméstico, pero legislación internacional que también se incorpora al país. Eso pasa en estados de derecho civil. Sí. Pero en Estados Unidos me imagino que no. En Estados Unidos no, el proceso de incorporación requiere que haya una ley que ejecute ese tratado dentro del sistema jurídico. Entonces, la sentencia al final es qué bueno que tienes una sentencia internacional, pero no es obligatoria para mi tribunal por temas de competencias. ¿Qué es? Pues, bueno, me parece un argumento jurídico válido, se podría decir. Al fin de cuentas es un argumento, pero ¿qué opinión le merece que al estarse presentando este procedimiento, Estados Unidos haya renunciado a ese protocolo facultativo que le implicaba ejecutar esa sentencia? O sea, que es parte de su costumbre internacional de Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer? Mira, no es la primera vez que Estados Unidos lo hace. Estados Unidos no reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estados Unidos está en contra de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos, después de la sentencia también en La Haya,
Estados Unidos versus Nicaragua, donde la Corte le da la razón a Nicaragua. Estados Unidos también renuncia a otra competencia de la Corte. O sea, sí existe un patrón por parte de Estados Unidos donde es esta idea de voy a retomar del derecho internacional lo que necesite, Estados Unidos lo lleva al máximo. Muy bien. Pues qué interesante saber que existen esos temas y que bueno, que al fin de cuentas se presentan en derecho internacional. Doctora, ¿qué le parece si vamos a una pausa y pues regresamos hablando sobre estas responsabilidades internacionales del Estado? Desde luego existen otros rubros como por ejemplo derechos humanos. ¿Qué le parece si regresando de esta pausa comentamos esto? Pues yo los invito para que sigan con nosotros. Recuerden, estamos en Diálogos Judiciales, transmitiendo en Canal 28, la televisión inteligente. Regresamos a Diálogos Judiciales. Agradezco que estés todavía con nosotros y te invito a que continúes en este programa. Recuerda, estamos en Diálogos Judiciales comentando acerca del tema sobre responsabilidad internacional del Estado mexicano y los tribunales internacionales. Está con nosotros la doctora Carolina González Pineda y ella nos está platicando acerca de lo que debemos entender por responsabilidad internacional del Estado mexicano, en qué casos se ha involucrado el Estado mexicano frente a la Corte Internacional de Justicia. Nos comentabas del caso Avena, y pues nos quedamos con la duda de saber exactamente qué pasó, qué está pasando, qué se ha dicho, ha escalado a otras organizaciones internacionales. ¿Qué nos puedes decir, doctor? Mira, México ha optado por la vía diplomática. La Carta de las Naciones Unidas dice que si no se cumple con una resolución de la Haya, puede solicitar al Consejo de Seguridad. México ya envió 4 cartas al Consejo de Seguridad pidiendo que se le diga a Estados Unidos que debe cumplir, porque Estados Unidos está en el Consejo de Seguridad, entonces eso no ha avanzado. A partir de eso, México promovió una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se reconoce la necesidad de implementar la sentencia, de cumplir con la sentencia, y que en última instancia tiene más un contenido moral en el ámbito internacional. Pues qué interesante que al menos tenga una influencia lo que las Cortes en este caso la Corte Internacional de Justicia emitió y sobre todo resolvió y que pues representa un precedente para todos los países que forman parte, ¿no? Porque al fin de cuentas esta obligación de asistir en forma consular a las personas que se tienen, pues no solamente es exclusiva de Estados Unidos, sino que prácticamente es de todos. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, continuando con este tema de responsabilidad internacional del Estado mexicano, hablabas en el anterior bloque que pues también se pueden presentar violaciones a derechos humanos y que eso también deriva en responsabilidad internacional. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la Corte que vigila esta violación o que se encarga de realizar los procedimientos cuando existe violación de derechos humanos a nivel internacional? En el caso de los tribunales de derechos humanos son regionales, hay 3, el africano, el europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y México reconoce la competencia. Desde 1998, diciembre de 1998, México reconoce la competencia de la Corte Interamericana. Y de todos los casos que se han presentado, hay 15 que han sido contenciosos, donde se determina la existencia o no de responsabilidad por violaciones de los derechos humanos en el caso mexicano. Y también han habido opiniones consultivas. La del caso Avena fue una opinión consultiva, la Corte dando una opinión sobre la interpretación. En el caso de los casos contenciosos donde se determina la existencia o no de una violación, pues hay casos que son muy famosos, que son muy importantes dentro del sistema jurídico mexicano, inclusive el caso de Redilla Pacheco, Rosendo Cantú, el campo algodonero, la tortura sexual a las mujeres en Atenco, el caso últimamente, el más reciente, que es el de Digna Ochoa, la activista de derechos humanos también. Entonces,
En esos casos, en todos los casos que te acabo de mencionar, se determinó la existencia de responsabilidad en el caso de México. No siempre pasa. No en todos los casos dicen México incumplió, pero no necesariamente porque te digan que México respetó los derechos humanos. Muy bien. Estos casos que tú comentas no los promueve México, No, se son promueven en contra de México. ¿Y quiénes pueden promover estos casos? ¿Otro estado en contra de México o...? No, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la única que puede presentar casos ante la Corte, es competencia exclusiva. De hecho, la Comisión tiene más casos en contra de México y la Comisión es la que hace el proceso de la investigación, determina, hace un estudio completo y determina, dependiendo de la gravedad y complejidad del caso, si se presenta ante la Corte. No todos los casos donde se asume la existencia de una violación de derechos humanos van a parar a la Corte. A veces la Comisión puede ser menos grave, por decirlo de alguna manera, toda violación de derechos humanos es grave, pero puede considerarse menos grave, Sí. y la Comisión le hace recomendaciones al Estado mexicano. La mayoría de ellas son reconocer que hubo una violación, si es porque no se ha terminado el procedimiento, se suspendieron las investigaciones, que continúe, que pida disculpas, y eso Sí. lo hace la Comisión. Esto implica que una persona acude a la comisión y denuncia la posible violación a los derechos humanos en un caso específico. Entonces la comisión investiga si es cierto que existe esa violación y eso implica que el procedimiento puede quedar ahí. Sí. Pero ¿qué pasa cuando el Estado mexicano no acepta esa responsabilidad? O sea, ¿es en automático que pase a la Corte o la comisión se puede hacer cargo de estos temas? La Comisión se encarga de los temas pequeños o bien no existe una violación de derechos humanos y en consecuencia no pasa a la Corte. O sea, la Comisión debe considerar que existe y el caso debe ser grave. Si existe violación y no es grave, la Comisión puede hacerle sugerencias a México. Si es grave y vamos ante la Corte, la Corte es como un procedimiento judicial normal. Un juicio se podría decir. Sí, o sea, tú tienes a México, tienes la información que va a presentar la comisión a nombre de las personas, porque el caso no es la Comisión Interamericana versus México, es el caso Radilla Pacheco versus México. Entonces, aquí el punto es que la Corte ve los argumentos de México y comienza a hacer una evaluación. Desde los temas preliminares, México ha dicho, por ejemplo, el primer caso que se presentó en contra de México, México decía: lo que sucedió fue antes de diciembre de 1998, yo no había reconocido la competencia de la Corte y por lo tanto la Corte no tiene competencia. Y la Corte le dijo, ok, veamos qué tipo de violación a los derechos humanos es, porque si es una de estas violaciones que no se suspenden en el tiempo, desaparición forzada de personas, por ejemplo, tú no puedes decir, la persona desapareció en el 70 y jamás apareció. Bueno, jamás apareció. Ese tracto sucesivo. Exactamente. Entonces, si de pronto te dicen, que en este caso fue ok, o sea, la información, y eso es importante, la Corte no dijo no hubo violación a los derechos humanos. La Corte dijo, la información que tengo es de tortura que se dio en el momento de la detención y ni la comisión ni la víctima ha dado evidencia de que hubo un continuo trato degradante o tortura y demás. Entonces, fue un caso aislado. Y pues sí, este caso aislado no se dio antes del reconocimiento de la competencia por México de la Corte. Entonces, ese caso se desechó por eso. Pero es importante esta parte donde los casos que la Corte ha desechado nunca han sido por no hubo una violación. Siempre es por aspectos procedimentales preliminares, que es ok, aquí no me puedo meter por esto. Muy bien. Y me llama la atención que existan estas condenas para México, pero, por ejemplo, ¿nos podrías explicar en qué casos México tiene como las alertas encendidas frente a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos que comentas? ¿Cuáles son los derechos humanos? Se va a escuchar un poco fuerte, pero que más viola el Estado mexicano. Y eso por un lado. Y por otro, ¿nos podrías explicar por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se va única y exclusivamente contra las autoridades que violaron esos derechos humanos? O
O sea, ¿por qué se va con todo el Estado mexicano? O sea, la llevamos todos prácticamente, ¿no? Vamos primero con por qué todo el país. ¿Por qué todo el país? Dentro de tanto la interpretación que se hace de los tratados y la obligatoriedad de los tratados, existen criterios que te dicen que el que una persona incumpla una obligación puede ser directamente vinculada al Estado si esa persona está haciendo ejercicio de poder público, si esa persona es parte de uno de los 3 órganos que componen al Estado. Entonces, de hecho, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y también el proyecto de artículos de responsabilidad internacional que está contenido en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, establecen esos vínculos y te dicen, si una persona está actuando a nombre del Estado y está investida de poder público, es el Estado. Muy bien. Entonces, tú no puedes decir, es que ese policía, no. Inclusive ese policía no estaba en su horario de trabajo, pero estaba actuando como policía, porque tiene que ver también con la responsabilidad que tiene el Estado de asegurarse que quienes trabajan con él respeten los derechos humanos, conozcan las obligaciones. Entonces, el Estado no puede desvincularse y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene mucha jurisprudencia sobre esta idea básicamente de agente principal y cómo cualquier funcionario o servidor público está actuando a nombre de México. Entonces, por eso es que la responsabilidad es para el Estado mexicano. Pues qué interesante. O sea, prácticamente el policía del municipio del Estado, que tenga muchos municipios, forma parte del Estado mexicano y como tal puede incurrir en este tipo de violaciones a derechos humanos. Doctora, ¿y son obligatorias las sentencias que emite la Corte? ¿El Estado mexicano puede decir no las cumplo porque renuncio o denuncio esta salida a los instrumentos internacionales que me vinculan? ¿Qué pasa con la obligatoriedad? Son 2 cosas. En el ámbito internacional, tú puedes denunciar el pacto, tú puedes denunciar la convención, pero eso no quiere decir que puedes incumplir derechos humanos, porque los derechos humanos están contenidos en el Jus Cogens. Eso es lo primero. Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos no es un tratado internacional. Y la Declaración Universal tiene una vinculación moral con los estados y tú puedes incumplir derechos que están contenidos en la declaración, aunque la declaración no sea un tratado y no los hayas cumplido, porque es Jus Cogens. Entonces, los derechos humanos, tú puedes decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ningún tratado, de todos los tratados de derechos humanos que tengo, ya no quiero ninguno. Las obligaciones persisten. Así es. Muy bien. En el caso de dentro de México, 2011 es un año que cambió al sistema jurídico mexicano, la reforma constitucional de los derechos humanos, el que veas derechos humanos por toda la Constitución, el que se pida la revisión de convencionalidad de las decisiones de la administración pública, de los jueces, es importante. Puntualmente, la Corte ha señalado, obviamente las sentencias de la Corte Interamericana que son contra México son obligatorias, pero también ha dicho que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria en México, aunque no sea un caso para México. O sea, esa jurisprudencia deriva de un caso en contra de otro Estado, pero lo que se resuelva ahí en relación con la violación a los derechos humanos, que ya sabemos que aunque es obligatorio, porque estamos ahí y formamos parte de esa obligación internacional, podemos acatarla o podemos ejercer acciones concretas para no incurrir en ese tipo de violaciones, ¿se podría decir así? Sí, la puedes argumentar en tus casos. Los jueces la utilizan, cada vez hay más jueces, afortunadamente, que reconocen la importancia o sea, ya tienes un tribunal que ya decidió al respecto, que tiene más información, que se especializa en derechos humanos, y pues aquí la Corte no se especializa en derechos humanos. Entonces, que resuelva sobre derechos humanos es otra cosa. Entonces, voy a retomar jurisprudencia especializada y, de hecho, la Corte Interamericana retoma jurisprudencia de otros tribunales regionales. Entonces, de pronto, se convierte en una vinculación indirecta también de lo que puedan haber dicho si la resolución de otro tribunal influyó en la resolución de la Corte Interamericana. Sí, porque al fin de cuentas la Corte Interamericana,
compañía con la comisión que le precede, pues analizan instrumentos internacionales de los que en muchas ocasiones México es parte, pero sobre todo se analizan cuestiones de derechos humanos. Y situado sobre ese contexto, doctora, desde luego explicar qué es derecho humano nos llevaría prácticamente todo un programa, pero ¿cuáles son ese catálogo o ese listado de derechos sobre lo que la Corte resuelve? O sea, por ejemplo, existe el derecho a la libertad. Exactamente qué se discute en la Corte hoy en día, qué se habla o qué jurisprudencia existe sobre derechos humanos que nosotros como personas comunes y corrientes podemos saber. Primero, el principal instrumento de la Corte es la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese es el principal instrumento. Sin embargo, y justamente derivado de casos que ha tenido México, se utiliza, por ejemplo, la Convención Americana para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, Belém do Pará. De hecho, México le pidió a la Corte, si no me equivoco, fue en el caso del campo algodonero. No estoy segura si fue en campo algodonero o en Rosendo Cantú, pero México le pidió a la Corte que desechara el caso en función del convenio, porque no tenía competencia, de acuerdo a México, de esas cosas vergonzosas que de pronto pasan, que la Corte no tenía competencia para determinar violaciones a Belém do Pará. Y la Corte le dijo con la pena a México, Belém do Pará no dice, está prohibido que la Corte Interamericana vea, o sea, fin de la historia. Es un instrumento del continente, tú lo ratificaste, no me puedes decir a mí que no tengo competencia. Entonces, a partir de eso, tenemos también la posibilidad o por lo menos sabemos que no van a rechazar Belém do Pará, porque de las sentencias más importantes que ha tenido México, que son las tres grandes de Campo Algodonero, Rosendo Cantú, el de la tortura sexual en contra de las mujeres en Atenco y Digna Ochoa, solo que Digna Ochoa afortunadamente no fue todo lo demás. La Corte aquí en México ha promovido acciones y se han adoptado protocolos en contra de la violencia hacia las mujeres derivados de sus criterios. De sus casos específicos. Sí. Pues qué interesante, doctora. Muchísimas gracias por su explicación muy clara, por cierto. Y pues yo los invito para que se queden con nosotros. Todavía nos queda un bloque. Vamos a ir a una pausa. Esto es Diálogos Judiciales y estamos transmitiendo por Canal 28, la televisión inteligente. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Agradezco que sigan con nosotros y recuerden que estamos tocando un tema relacionado con la responsabilidad internacional del Estado mexicano y tribunales internacionales. A través de los anteriores 3 bloques platicábamos con la doctora Carolina González Pineda qué pasa con la responsabilidad internacional del Estado mexicano, dónde está ubicado México en el sistema internacional, qué pasa con los casos que ha promovido México ante la Corte Internacional de Justicia. En este caso solamente es uno, que es el famoso caso Avena, en donde se hablan sobre cuestiones de asistencia consular, particularmente de personas que se llevaron un procedimiento judicial penal en Estados Unidos. Y bueno, también comentamos qué es lo que ha pasado actualmente, ¿no? Esa negativa que aparentemente Estados Unidos, el país vecino, ha tenido en este particular caso. Y bueno, en el bloque anterior comentábamos también la responsabilidad internacional del Estado mexicano derivada de violaciones a derechos humanos. Comentábamos de estos 3 sistemas que implican un pronunciamiento sobre esta violación, que es el sistema africano, el sistema europeo y bueno, el sistema interamericano, que es donde estamos situados. Particularmente las resoluciones que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México como Estado mexicano, no única y exclusivamente contra las autoridades que influyeron en esta violación, sino contra el Estado mexicano en general. ¿Y qué te parece, doctora, si este último bloque lo dedicamos a comentar la responsabilidad internacional establecida en instancias no jurisdiccionales, que es prácticamente otra cara de la moneda de lo que comentábamos en estos anteriores 2 bloques?
Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de estas instancias no jurisdiccionales en donde el Estado mexicano también puede incurrir en responsabilidad internacional? Mira, precisamente si tú perteneces a una organización internacional y esta organización internacional tiene un sistema de solución o tiene un sistema de evaluación, tú puedes al final del día también terminar en términos de se te dirija directamente esta idea de incumpliste una obligación internacional. A veces no utilizan, de hecho casi nunca utilizan la expresión responsabilidad internacional, pero sí te dicen que incumpliste una obligación internacional, que es decir que tienes responsabilidad internacional, solo que es una forma más diplomática de hacerlo. Probablemente el más importante que existe es el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, y la importancia radica en el tema mismo. El comercio no se detiene, el comercio no lo hacen los países, lo hacen las personas. El comercio es una de las principales fuentes de ingreso de los países. O sea, la importancia del comercio llevó a la necesidad de establecer un sistema de solución de diferencias. Y de hecho, la palabra diferencias es importante, porque en el comercio internacional existen diferencias, no conflictos, porque las diferencias se solucionan. Por eso se llama, o sea, desde la filosofía misma de la creación, es yo no voy a utilizar conflicto, yo no voy a utilizar controversia, voy a utilizar diferencias. Y eso es lo que hace el OCDE, revisa diferencias que existan entre países que han ratificado los acuerdos de la OMC, y a partir de eso determina si se ha incumplido con una obligación específica de todos los acuerdos de la OMC. Y estos acuerdos de la OMC, ¿los ratifica el Estado mexicano o en general todos los estados? ¿Y exactamente qué rubros abarca? ¿O qué nos puedes comentar sobre eso? La regulación del comercio en términos formales viene desde 1948, pero no había una organización tal cual. Y hubieron rondas de negociación. Entre 1986 y 1994 se dio la ronda de Uruguay, y ahí se determinaron los grandes temas que componen hoy día el comercio internacional. Y tienes, por ejemplo, reglas que te dicen que no puedes hacer dumping, que es cuando utilizas básicamente de basurero a otro país y envías muchos productos a precios que no se justifican, o sea, no justificables más bajos, porque lo que quieres hacer es deshacerte de ese producto, y en lugar de saturar tu mercado y afectar tu economía, saturas el mercado de otro país y afectas la economía de ese otro país. Eso es dumping. Eso es dumping. O te dicen, por ejemplo, que existen subsidios que están prohibidos, subsidios que los estados no le pueden dar a otros estados. Entonces, si tú tienes un subsidio prohibido y estás generando ventajas competitivas que no son justificables, pues también estás cometiendo una infracción. También puede ser, por ejemplo, sabrás que las manzanas tienen muchas restricciones y que no pueden entrar manzanas porque sí en otro país, es porque pueden tener algún agente patógeno, hongo, microorganismo que podría afectar las manzanas. Entonces, esas son medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces, son aspectos que están vinculados con el comercio que permiten el desarrollo normal de las relaciones comerciales. Claro, me parece que en este caso el Estado mexicano no puede estar al margen de que el comercio se lleve a cabo no con las reglas del Estado mexicano, sino, por ejemplo, cuando existe inversión extranjera, pues también debe vigilar o cuidar que existan estas pues directrices bien definidas. Y, doctora, ¿ha tenido o ha estado involucrado el Estado mexicano? Pensaba escuchar que no, pero al parecer sí, somos muy famosos a nivel internacional. Pero, ¿qué tipo de diferencias nos podrías comentar en donde ha participado México? A México lo han demandado 15 veces. De 1995 a la fecha ha tenido 15 demandas y ha demandado 25 veces. O sea, México sí no lo utiliza mucho, digo, Estados Unidos tiene 3 veces más eso, pero el uso que le ha dado le permite llegar a acuerdos negociados, porque el sistema de solución de diferencias de la OMC es un enorme proceso de negociación, pero tiene etapas formales con un grupo especial que son personas expertas en el tema que determinan si se violó o no alguna obligación. Y en la mayoría de los casos que se han presentado en contra de México se han resuelto de forma diplomática antes de llegar. O sea, México no encuentra una solución directa
pide consultas ante el órgano de solución de diferencias de la OMC y a partir de eso logra que los otros países negocien con él. Entonces México lo utiliza de la mejor forma posible, pero cuando le han determinado responsabilidad por cosas que no son justificables, porque es básicamente, no te estoy diciendo que no tienes la razón, te estoy diciendo que lo hiciste todo mal. Ese es el problema. Si tú hubieras seguido las reglas, yo te hubiera dado la razón, México. Pero como no seguiste las reglas, como decidiste poner tus propias reglas para hacer las cosas, no te voy a dar la razón. Y bueno, estas reglas, como lo comentabas al inicio de este bloque, deben estar en sintonía con los instrumentos internacionales. O sea, creo que, salvo tu mejor opinión, la cuestión de que México como Estado mexicano se autorregule en temas de comercio, en temas de inversión extranjera, no es solo, sino que es atendiendo a lo que tenemos en la actualidad, ¿no? En donde, bueno, desde luego tienes muchos países en comercio, pero me parece que debe existir un punto de acuerdo, ¿no? Un punto en donde todos los estados puedan tener voz y sobre todo que el comercio no tenga esas trabas, ¿no? Que genere diferencias. Sí, mira, todo el mundo luego dice que tengo simpatías por la OMC y sí tengo simpatías por la OMC, pero es por sus reglas de transparencia. El que tú sepas exactamente qué está haciendo el organismo y cómo se toman las decisiones, hace que entiendas por qué de pronto México no hace las cosas bien. Uno de los casos más importantes que ha tenido México es el conflicto del azúcar con Estados Unidos. Y durante el gobierno de Vicente Fox, el Senado emitió un IEPS, que era un impuesto especial para las refresqueras por utilizar endulzantes diferentes al azúcar. Y eso era básicamente porque querían que dejaran de utilizar jarabe de maíz de alta fructuosa, que es como este jarabe transparente que le pones a los hotcakes, por ejemplo. Sí, pero para que lo puedas ubicar. Y se utiliza mucho con los refrescos. Entonces, tienes las dos grandes refresqueras y una refresquera, Coca-Cola utilizaba jarabe de maíz de alta fructuosa y PepsiCo utilizaba azúcar en su mayoría. Y Fox vetó el IEPS. Entonces tienes el IEPS por el Senado, tienes el veto de Fox. Evidentemente necesitas que la Corte resuelva quién tiene la razón. Claro, que intervenga. Y la Corte lo que le dijo a Fox era, uno, que no era su competencia, que es cierto, los tributos son competencia del Senado. La Corte mexicana, ¿verdad? Sí, aquí en México. Le dijo, pues tú no tienes competencia, o sea, con la pena le corresponden al Senado. Eso fue el primero. Y lo segundo, que es donde metió la pata, le dijo que no estaba considerando la finalidad extrajudicial de la medida, que era proteger a la agroindustria azucarera mexicana. Si tú lees el GATT, donde habla de trato nacional, el principio básico de no discriminación, te dice que tú no puedes aplicar medidas que busquen proteger a la industria nacional de tu país, generando discriminación a otros productos. Entonces estabas castigando a una empresa por utilizar un producto que en su mayoría no es producido en México para que la empresa le diera como preferencia al producto mexicano, y eso está prohibido. Esto implica que puede existir alguna incomodidad por parte del Estado mexicano con algún tema en específico del comercio, pero me parece que la imposición de una legislación, en este caso tributaria, no es la salida. Al menos la Corte mexicana lo determinó. No, y sabes que existen opciones. Si tú ves los acuerdos de la OMC, o sea, a ti no te castigan por hacer dumping, porque el Estado tiene la posibilidad de aplicar una medida antidumping, y ese es el acuerdo de medidas antidumping. A ti no te castigan por poner un subsidio, porque te le dan la posibilidad a los estados que se están viendo afectados de aplicar subsidios. Entonces, si tú ves el catálogo de obligaciones, México tenía otras opciones en ese momento. Podía haber dicho que había un incremento que se justificaba a partir de la entrada en vigencia de ciertas reglas del Telecán, y había un incremento significativo y eso le generaba una afectación y te da un permiso especial, que son medidas de emergencia, que son las medidas de salvaguardia. Pero normalmente los países no se van por ahí, porque eso implica que tú indemnices al otro país. Pudiste haber alegado dumping de otra manera, o sea, pudiste haber hecho otras cosas, pero es parte de, y la importancia de saber y entender el derecho internacional público y las obligaciones que tienes, porque en este caso concreto estabas incumpliendo una obligación internacional y esa obligación te tumbó la ley, te tumbó la sentencia. Así es.
Y bueno, qué interesante también que la Corte Mexicana pues haga ese análisis de derecho internacional o de instrumentos internacionales, como lo comentabas, para precisamente pues tumbar esta imposición que desde el Poder Ejecutivo se realizó. Bueno, doctora Carolina González Pineda, me parece que han surgido temas interesantes relacionados con la responsabilidad internacional del Estado mexicano y los tribunales internacionales. Para ir cerrando, ¿te gustaría realizar un comentario final al respecto? ¿Hay algún tema que haya quedado sobre la mesa pero que te gustaría finalizar? Mira, a mí me parece que lo más importante es que las autoridades entiendan que lo que dice el artículo 133 no es un chiste, que entiendan que el reconocimiento de las obligaciones de derechos humanos con jerarquía constitucional son importantes, pero que también entiendan que esa parte donde dice la Constitución, las de derechos humanos y luego los tratados internacionales arriba de las leyes secundarias, tiene un sentido. Y que en la medida que tú conozcas y entiendas las obligaciones internacionales y se haga este proceso de filtración de las escalas superiores hasta quien trabaja directamente con las personas, entiendan las obligaciones internacionales, porque hay un desconocimiento masivo sobre lo que implica qué pasa cuando no las cumples. Así es. Pues qué interesante, muchísimas gracias por tu participación y aceptación a este programa. Y pues para terminar, te comparto 2 publicaciones que el Poder Judicial de Nuevo León y el Comité Editorial al interior de esta institución realiza. Son disponibles en nuestras plataformas digitales. Invitamos a nuestro querido auditorio para que se interese en la publicación. Si tienes alguna publicación que realizar, con todo gusto, pues nos la puedes compartir para difundirla, y pues te los hago llegar con mucho gusto. Muchísimas y bueno, gracias. pues agradezco que hayas aceptado la invitación, doctora, y pues te invito para que en posteriores ocasiones nos hables de estos temas internacionales que me parece día a día surgen cuestiones no solamente en las cortes internacionales, sino también pues en sedes no jurisdiccionales y que pues dan de qué hablar, y sobre todo para estar interesados en estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues yo los invito para que estén al pendiente de la programación que Diálogos Judiciales tiene para ti. Síguenos en redes sociales, están apareciendo en pantalla, y bueno, recuerda que este programa tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos a través de invitados que nos dan a conocer sus experiencias y sobre todo sus conocimientos en relación con el tema. Yo soy Sergio Guerra Torres, esto fue Diálogos Judiciales y estamos transmitiendo en Canal 28, la televisión inteligente. Nos vemos.